Les cuento que he tenido más luchas hoy que los días normales, hasta casi por poco, y paso una prédica de alguien. Dije yo, no, si es que, fíjense cómo es, el pastor es el único que no puede faltar el domingo. No, no, eso es lo que me decía. Yo decía, aquí un poco, no me sentía tan en forma, pero no es con nuestras fuerzas, hermano. La obra no es de nosotros, es de Dios. Entonces Dios me tocaba y me decía, hijo, tú lo vas a hacer con tus fuerzas, o vas a dejar que yo lo haga. Yo le dije, amén, Señor, porque realmente es mentira que hayan superpastores y que los pastores no fallan y no pegan. Mentiras. Eso es mentira. Todos somos iguales, hermano, en el nombre de Dios. Entonces, así como usted peca, yo también puedo pecar y fallar y todo. Pero nosotros nos levantamos y seguimos adelante porque queremos más de Dios. Amén. Amén. Siempre poniendo nuestras miradas en Jesús. Así es. Vamos a la palabra de Dios en... déjenme ver, en Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Entonces Zacarías está justamente un libro antes el antepenúltimo del Antiguo Testamento. Mateo, antes de eso está Malaquías y antes Zacarías. Zacarías 4:6, casi al final del Antiguo Testamento. Después de Zacarías sigue Malaquías. Entonces dice la palabra de Dios en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre celestial, en esta mañana, Señor, yo te pido, Jesús, que seas tú trayendo palabra a nuestras vidas, Dios. Tú eres nuestro gran pastor, el único, Señor, que puede guiarnos. Padre, confiamos en ti y ponemos nuestra esperanza, nuestro socorro eres tú, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pido que intercedas para que esta palabra llegue a nuestros corazones y podamos abrir nuestros ojos y ver la belleza de tu verdad en la palabra, porque la verdad nos hará libre, en el nombre de Jesús. Amén. Es de vital importancia entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Me acordaba de varios ejemplos y siempre es con mis hijos. Perdón que les ponga a mis hijos, pero son ellos los que me dan lecciones de vida. Cuando vamos a hacer el mercado, por ejemplo, Claudia va, compra todo el mercado, mete eso, anda cansada, anda los niños en el coche, yo lo ando en el carrito y andamos así, vamos manejando, los bajamos y ellos están gozosos, contentos, quieren bombón, quieren de todo y siguen y sacamos las bolsas y los sacamos y al llegar a la casa me doy cuenta que ellos tienen energía, no están para nada cansados, están más contentos y quieren, y nosotros llegamos cansados, como que ya con ganas de que ellos estén quietos y descansar, porque hemos cargado las bolsas, los hemos cargado a ellos, los hemos andado, y es normal, somos papás y por eso tenemos que hacer eso. Dios me ilustraba eso para decirme: nosotros somos hijos de Dios, tenemos que aprender a descansar así como ellos descansan en nosotros, nuestros hijos. Mateo, 5 años, no puede estar pensando en cosas que a mí me tocan pensar. Entonces, el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo en ti. Me acuerdo cuando estábamos en la casa, de que por veces movíamos el piano. Cada domingo al final del culto movíamos el piano, Claudia y yo, y los niños queriendo ayudarnos, por veces se pegaban, pero más bien no nos ayudaban, porque en realidad se colgaban del piano. Pero a mí me sorprendía una vez Mateo, que estaba ayudándome. Yo iba aquí con Claudia al otro extremo, y entonces el niño allí, entonces él me dice: papá, apártese, yo lo voy a llevar. Él pensaba en su mente que él lo estaba llevando. Ahora tú te imaginas como cristiano que tú creas que estás haciendo la obra de ser cristiano por tus propias fuerzas. Y el Espíritu Santo te dice: no, hijo, no eres tú, es con mis fuerzas. Ese es el Espíritu. Una gente puede decir: el cristianismo es como cuando te dan un regalo, un carrito de esos que andan y te lo llevan en Navidad y te lo dan todo y se les olvida darte las baterías, las pilas.
Y te quedas así como a medianoche en Navidad diciendo, tengo que esperar hasta el lunes o el martes o el día siguiente, 24 horas para que esto funcione. Dios cuando te hace, te llega a los pies de Él, te da baterías incluidas. El Espíritu Santo, y eso es lo que quiero que hablemos en esta mañana, a través de la palabra de Dios. Mire, nadie, pero nadie le puede decir a Jesús, Señor, si no es por el Espíritu. Eso es lo que dice su palabra en 1 Corintios 12:3. Es importante, hermanos. Fíjense que cuando Jesús les dejó una comisión a los discípulos que está en Mateo, yo se las voy a leerles varios textos, pero lo que quiero es la gran comisión. Entonces le dice, ese es Mateo 28 al final, escúchenme si quieren solo porque les voy a leer varios textos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Estamos en Mateo 28, yo se los leo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, fíjese, Jesús viene y les está dando la gran comisión. ¿Qué hubiera sucedido si estos hombres, si lo hubieran hecho con sus fuerzas? Probablemente Jesús hubiera quedado a la historia y estos hombres hubieran fracasado. Entonces allí, después de eso, iban a ver qué iba a pasar con ellos. Fíjense, una cosa es seguir a Jesús cuando Él está a tu lado. ¿Tú te imaginas que Jesús estuviera? A mí me gusta por veces imaginarme y soñar. ¿Qué se sintió? Imagínense cuando los discípulos andaban con Jesús. ¿Cómo poder seguir a Jesús si Jesús no está allí? Yo te digo, sigue a Jesús, hermano. Y usted me va a decir, sí, pero ¿y cómo lo sigo si no está allí? Jesús. Entonces fíjese, cuando Jesús, por ejemplo, entraron a la barca con sus discípulos, estaba una tempestad y estaba todo cayendo, el agua y estaban ahogándose casi. Entonces separaron los discípulos y le dijeron, Maestro Jesús, ¿ves que nos estamos muriendo? Nos vamos a morir. Y Él calmó el agua. Cuando les hacía falta comida, Maestro, ¿cómo vamos a darle de comer a toda esta gente? ¿Cómo hacemos, Jesús? Jesús hacía los pececitos y hacía los panes y multiplicaba. Cuando no entendían algo, ¿qué pasaba? Jesús se los explicaba, enséñanos esto. Una cosa es estar Jesús, caminando con Jesús, pero cuando Jesús se fue, imagínense, todos se quedaron, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Probablemente me decían de haber pensado ellos, ¿cómo vamos a seguir a Jesús si Jesús ya no está allí? Ese es el punto, hermano, que estamos hoy en día nosotros también. Pero fíjense que en Hechos 1:8, lo que sucede, si no, solo escúchelo. Hechos dice la promesa del Espíritu Santo. Y quiero que Dios me dé palabras para poder transmitir este hecho de la promesa del Espíritu Santo. Dice la promesa del Espíritu Santo. Entonces dice que les dijo en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Jerusalén. Ahora bien, les dice, van a recibir poder. Eso es lo que quiero que vean, que Él les dice, van a recibir poder. Hay unos hechos bien importantes. Fíjense que los discípulos, antes que recibieran el Espíritu Santo, que fueran llenos del Espíritu Santo, eran unos y después fueron otros. Completamente. Dos tipos de personas. Pedro, aquel hombre que decía, yo Jesús voy contigo hasta la muerte. Y que venga alguien y sacaba la espada y le cortó la oreja, y después decía de que él no lo iba a abandonar, y que todo eso es lo que dice la palabra de Dios que Pedro hacía. Pedro tenía un carácter bien fuerte. ¿Y qué sucedió, hermanos? Cuando una niña le preguntó, ¿tú eres también de ellos? ¿Qué hizo Pedro? Se lo negó y se fue. No había ni uno de los tan solo discípulos a la par de Jesús cuando lo arrestaron. ¿Sabía usted que todos lo habían abandonado? Creo que uno andaba desnudo de lejos viéndolo y salió corriendo también. Y de allí todos lo abandonaron y se dejaron. Ahora, lo que yo quiero que vea estos hombres antes y después que recibieron esta promesa del Espíritu Santo. Muchas veces, hermano, no le damos la importancia al Espíritu Santo en la Trinidad, porque decimos, bueno, al Padre yo más o menos
lo ve, más o menos, un padre, uno tiene la figura de un padre, y a Jesús hasta lo vemos en imágenes, Jesús con su barbita y todo así, lo vemos. Entonces, pero el Espíritu Santo, Él es Dios, Él es una persona, no es el Padre, no es el Hijo, es el Espíritu Santo, no son tres, son un Dios, que son tres, pero es un Dios. El Padre es uno, el Hijo es uno, el Espíritu Santo es uno, una persona, y los tres son uno. Como el ejemplo que les ponía, las tres velitas que cuando se unen forman uno. La misma esencia, lo mismo. Cuando se separan son tres. Esa es la Trinidad, y el Espíritu Santo es algo importantísimo en el día de hoy. Porque Dios te va a decir, hijo, no es con tus fuerzas. La última conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en Juan 16, esto fue antes de que lo arrestaran y se lo llevaran. Esta fue la última vez que Jesús habló con sus discípulos en Juan 16. La última conversación que les dio órdenes y les dio cosas precisas que iban a hacer y que iban a tener. ¿Cuántos están conmigo hasta ahorita, hermanos? Amén. La importancia del Espíritu Santo, hermano, va a ser tan importante en tu vida como las baterías para que funcione un carrito o para que funcione algo. Es como que yo te diga en la Montepemán, en esa cuesta que va tan empinada, un parapléjico, usted se lo imagina subiendo la cuesta con una silla de ruedas, él con sus manos. Qué costoso ha de ser. Pero imagínese otro parapléjico con una sillita de ruedas, pero con motor para adelante. El Espíritu Santo es el que te va a hacer andar, hermano. No vas a poder hacerlo con tus propias fuerzas. Ahora quiero que veamos por qué es que por veces el Espíritu Santo, que ha sido una promesa, que ha sido dado, por qué es que mucha gente anda más en la carne que otros que están que no tienen al Espíritu, que uno inconvexo, como dice mi hermano Javier. Anda así. Entonces quiero que veamos. Ahora mire, la última palabra que Jesús le habló a Jesús, que Jesús le habló a sus discípulos en Juan 16, dice, en Juan 16, 7, la obra del Espíritu Santo. Mire, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Póngale cuidado. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Óigame, Jesús, el maestro, el líder, le está diciendo, es mejor que yo me vaya. Aquel hombre en el cual los discípulos dependían, la tempestad la pagaba, la comida se las daba, las respuestas se las hacía, y entonces Él les dice, es mejor que yo me vaya. Jesús con ustedes es bueno, pero Dios en ti es mejor. Ahora fíjese la diferencia. En el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que, por ejemplo, Dios estaba con Abraham, Dios estaba con José, Dios estaba con Moisés, y eso es lo que dice la palabra. Vamos a leer, por ejemplo, se lo voy a leer rápido yo, Génesis 17:22, se los leo solo para que vean cómo es que usa la terminología. Génesis 17:22, dice la palabra de Dios, y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham, o sea, Dios estaba con Abraham, entonces tomó Abraham a Ismael. Fíjese, ese es Dios con Abraham. Génesis 48:21 también, para verles otros ejemplos. Hay muchos, pero todos los verbos en el pasado es Dios con la gente. Génesis 48:21 dice, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Lo que en el Antiguo Testamento, Dios con la gente, con Abraham, con Moisés, con José, era la manera de ser. En el Nuevo Testamento la preposición el con cambia. Jesús le dice, yo me voy, y porque yo me voy a mandarles a Dios mismo, pero ya no con ustedes, va a estar en ustedes.
Es una gran diferencia contigo que estar en ti. Dios mora en ti. Ahora bien, es bueno Jesús con los discípulos, pero estaba limitado, no podía estar con todo, porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Jesús es Dios. Él ha sido Dios, Él es Dios y Él va a ser Dios. Pero en el tiempo que Dios descendió a la tierra fue 100% hombre. Él se cansó, Él tuvo tristeza, él sudó, Él tuvo hambre, Él era 100% hombre, pero era 100% Dios. Entonces viene y le dice, yo con ustedes, pero les conviene que yo me vaya, porque es mejor Dios en ti. Y eso es lo que quiero que lleguemos a este punto en el cual veamos qué es lo que necesitamos, lo que ya Dios nos ha dado, y por qué, cómo podemos llegar a tener acceso o a utilizar este poder que Dios nos ha dado, la fuerza del Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros. Ahora bien, yo me imagino que David, cuando se peleó contra Goliat y todo, y que Dios estaba con él y Dios lo ayudaba, porque era Dios el que actuaba en ese momento. Entonces imagínense que si llegáramos y le preguntáramos a David o a qué personaje de la Biblia le preguntara a usted algo, que usted tiene una intriga o tiene algo. No sé, a mí me hubiera gustado ver a Jonás, cómo se lo tragó el pez. Una vez estaban varios científicos y un cristiano entre los científicos. Y entonces los científicos estaban viendo. Usted sabe que una vez iba el profeta Elías, Elías, que iba con el burro, el asna que le habló. Entonces viene, él iba con el profeta, iba subido en el asna, en el burro, ¿no? Y entonces el burro vio el ángel de Jehová. Y el burro no quiso avanzar, porque lo vio. Entonces viene el profeta, le empieza a pegar al asna. Y entonces el asna le habla y le dice, ¿por qué me pegas? Si yo te he andado en todas partes, siempre he sido bueno. Ahí está. Entonces el profeta, hasta que vio que era verdaderamente el ángel de Jehová. Entonces vienen los científicos y agarran la faringe del burro, para analizar realmente cómo es posible que un burro hable. Físicamente, dice uno de los científicos, es imposible, porque él explicó, no sé cómo es que explicó, pero la cosa es que no puede emitir sonido. Entonces viene uno de los científicos y le dice, mire, le dice, si usted crea, o sea, si usted lo crea al burro, yo lo voy a hacer hablar, le dice. Usted ve cómo es la grandeza de Dios. Dios creó al burro, Dios puede hacer hablar al burro. Mucha gente quiere entender con el intelecto las cosas espirituales, pero estamos limitados por el hombre, por nuestra mente. Ahora bien, si vemos cómo, o Jonás, le preguntarías cómo se lo tragó el pez, o cómo estuvo en el pez. Me acuerdo del pastor Camacho que decía, si la Biblia dice que dijera que Jonás se tragó una ballena, pues yo lo creo. Tenemos que creerlo, hermano, porque para Dios no hay nada imposible. Eso es algo, eso es fe, hermano. Esa es fe, porque basado en fe, que sabemos que lo que Dios está diciendo es verdad. Usted puede estar seguro de esta palabra. Hoy es, ayer fue, mañana lo será. Algo puede estar seguro de esta palabra. Los hombres podemos fallar. Hoy podemos ser algo, mañana puedo estar algo, mañana pasado. Pero esta palabra Jesús no le fallará jamás, hermano. Péguese de Dios. Venga el domingo a la iglesia a darle gloria. A mi Dios vengo a alabar. Vengo a darle la gloria al Dios que me ha sanado, al Dios que provee, al que me cuida a mis hijos. A ese Dios alabo. Y mientras yo no me salga de la palabra, usted permanezca en la iglesia. Si yo me salgo de la doctrina y me salgo de aquí, allí sí usted tiene toda la razón para venir a hablar conmigo, decirme, Menotti, ¿qué está pasando? Y yo tendré que explicarle. Eso sí es correcto. Y si yo no me quiero caer otra vez en la doctrina, allí sí. Usted tiene toda la libertad de buscar sana doctrina por su bien. Entonces, fíjese que si viéramos los profetas, ya me salí, si viéramos a los hombres del Antiguo Testamento que les quisiéramos preguntar tantas cosas, yo le preguntaría a Moisés, ¿cómo atravesaron el Mar Rojo? Y tal vez cómo se sintió estar que Dios caminaba con ellos con una nube en la mañana y una columna de fuego en la noche. Así andaba Dios. Usted se imagina Dios con Israel. Pero ¿sabe qué? Tal vez Moisés, Abraham, José, David nos preguntarían a nosotros, no, allá en el cielo nos dirían, ¿saben qué? Mejor díganme ustedes qué se siente Dios en ti. ¿Qué se siente que cuando querías dirección, Él estuviera allá adentro para darte dirección? Que cuando sintieras tristeza, Él estaba ahí para darte gozo. ¿Sabes qué? ¿Qué se siente que cuando estabas débil, Él estaba allá adentro para fortalecerte? Hermanos,
Dios mora en ti, dice la palabra de Dios, que ha hecho, somos templo del Espíritu Santo, hermano. En Hechos 1, donde estábamos leyendo, Dios le promete a sus discípulos, y recibiréis poder. Recibiréis poder, les dice. Ahora, después de Hechos, después del libro de Hechos, lo que presenta es qué hicieron estos hombres después. Podríamos decir las hazañas, los hechos del Espíritu Santo, el libro de los Hechos. Pero al principio le dice recibiréis poder, es una promesa, hermano. Fíjense que en 1 Corintios 3:16, se los voy a leer. Le voy a leer lo que dice 1 Corintios 3:16. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios? El que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, hermano, no me contesten si con cínico, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están conscientes de que tienen a Dios en ustedes? Los que... Miren qué duro es esto. ¿Cuántos de ustedes dudan que tienen al Espíritu Santo? Porque es totalmente diferente. Si yo sé que el Espíritu no mora en mí, es totalmente diferente. Es como querer hacer funcionar el auto cuando no tiene gasolina, no tiene nada. Tal vez lo voy a empujar con mis fuerzas. Puede ser, hermano, porque hay mucha gente que duda y que tiene confusión. ¿Cómo será que puedo tener el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo será que puedo utilizar la fuerza del Espíritu Santo, el poder que dice que recibiréis poder? ¿Cómo puedo tener? La pregunta verdadera es: ¿cómo tuviste acceso a ese poder? Dios dice, les dijo a sus discípulos una promesa. ¿Ustedes saben una promesa? Una promesa Él la da. ¿Sabe cuál es el punto? En Juan 7:38. Juan 7:38 es un versículo que a mí me encanta. Dice la palabra de Dios: ríos de agua viva, se los leo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Oiga, oídos espirituales, hermano, y todas sus neuronas póngalas en coordinación. No piensen nada más ahorita, solo la palabra, son 15 minutitos más. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Dicen, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. En Hechos le dice a los discípulos: ustedes van a recibir poder cuando yo esté glorificado a la diestra del Padre. Vamos a leer más adelante. Dios está diciendo: hijos, ¿se acuerdan que cuando les dijo que les dio la gran comisión, muchos dudaron cuando les dijo eso? Muchos dudaban. Muchos dudaban que Jesús, a pesar de todo lo que había hecho, es lo que dice en Mateo 28 al final, muchos estaban dudando. Los que vieron que Él había hecho todo eso, aún así dudaban. Y Él les dice: yo les doy una promesa, que cuando yo me vaya, yo les enviaré el Espíritu Santo, hermano. Es una promesa. Y en Hechos 2 vamos a ver más adelante cómo podemos obtener eso, esa promesa que Dios le ha hecho. Entonces, porque Jesús está glorificado a la diestra del Padre, el Espíritu Santo es derramado en aquellos que glorifican a Jesús. ¿Cuántos están conmigo hasta ahorita? Lo ve la promesa de Dios, que Dios se fue. Y como, mire, un ejemplo también que me viene, cuando José se había ido donde Faraón, que había llegado ahí por todas las circunstancias de la vida, que no es nada que solo son coincidencias, es la mano de Dios obrando en José, llevándolo a ese punto. Ahora bien, al final, cuando llegaron sus hermanos, entonces él pidió un signo, pidió una señal para ver si su papá estaba vivo, o para ver si su hermanito también estaba vivo, y se enviaron una señal. Él también envió una señal al otro. Ese era para ver que mi hijo José estaba vivo. Jesús, cuando Él te promete algo, te está diciendo: yo te envié el Espíritu Santo, a Dios mismo, enseñar que yo estoy glorificado a la diestra del Padre, que yo soy Dios. Él te prometió algo, hermano. Él te lo ha dado. Ahora bien, fíjese lo que sucede. Porque a mí me intriga. Porque por veces, si usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo en mí, ¿por qué es que estamos pecando tanto por veces, aún más que un inconvexo que no tiene el Espíritu Santo? Es de sorprenderse, hermano. Si esto que está hablando la palabra de Dios es verdad, ¿cómo es posible que pequemos más que cualquier otro que no lo tiene? Y vamos a responder a esta pregunta un poco más adelante. Pero fíjese,
en Hechos 2, Pedro había negado a Jesús antes. ¿Se acuerdan que Pedro lo negó? Y Pedro salió corriendo. Y Pedro dijo, yo ni lo conozco a este. Una niñita le dio miedo a Pedro. Aquel hombre con que sacó una espada que cortó una oreja a un hombre. Ese hombre, una jovencita con 2, 3 palabritas, se salió. Ahora, cuando analizamos y estudiamos todo, vemos que ese mismo espíritu que intimidó a Pedro es el mismo espíritu que intimidó a muchos hombres en el pasado, como Elías corriendo ¿saben de quién? Un espíritu de Jezabel. Pero bueno, ese es otro tema. Los puntos de que Pedro perdió, o sea, lo negó. Y miren Hechos 2, ¿qué sucede con Pedro? Ya había recibido el Espíritu Santo. Dice que en Hechos 2, primer discurso de Pedro, aquel hombre que le tenía miedo a los que habían crucificado a Jesús, ahora están los 12, dice. Ellos estaban hablando en lenguas. Mucha gente se estaba convirtiendo en la venida del Espíritu Santo, dice. Y entonces dice que estruendo, dice, moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, el 5 estoy leyendo, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en lengua en la que hemos nacido? ¿Partos, medos, elenitas? Bueno, y le dice que todos estaban hablando en lenguas. Vino el Espíritu Santo, un estruendo, un viento. Ahora Pedro se para. Primer discurso de Pedro hablando por la iglesia. Entonces Pedro dijo, poniéndose en pie, Hechos 2:14, alzó la voz, póngame solamente atención, todo, y esto no va a durar mucho, unos 5 o 10 minutitos más, y esa es toda su concentración. Por favor, esto le puede ayudar. Toda una vida cristiana puede cambiar si usted le revela a Dios en su corazón esto. Entonces dice, fíjese, pero voy a retroceder a Hechos 2 para mostrarle esta revelación que Dios, es la palabra de Dios. Oiga, cuando llegó el día de Pentecostés en Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ok, un estruendo, un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oigan, hubo un viento que soplaba, un estruendo y lenguas. Esa fue la señal que hubo. ¿Están conmigo? El Espíritu Santo cayó, hubieron lenguas como de fuego, hubo un viento y hubo un estruendo. Eso fue lo que dice. Bien, retenga esos 3 puntos, que fue lo que sucedió cuando el Espíritu Santo cayó. Ahora viene en el versículo 14, Pedro se para, porque la gente estaba diciendo, estos están tal vez ebrios, están raros. Entonces viene Pedro, se para y le dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y hablando diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto es notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Oiga, oídos. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros hijos, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Profetizar, ver visiones y ver sueños. Pedro está diciendo, el derramamiento del espíritu, o sea, el viento, el estruendo y las lenguas, es lo que el profeta Joel dijo: profetizar, ver visiones y soñar sueños. Pero usted me va a decir, ¿será que Pedro se equivocó? Está diciendo, el viento, el estruendo y las lenguas es lo mismo que profetizar, ver visiones y soñar sueños. Pedro, ¿habrá equivocado Pedro lo que está diciendo? Pedro está diciendo algo muy importante allí. Está diciendo, Joel dijo que cuando derrame de mi espíritu habrán visiones, soñarán sueños y profetizarán. Y lo que estaba sucediendo era que había un gran viento, que había un estruendo y que había lenguas que hablaban. Como que no concuerda. Pero lo que Pedro está diciendo, que cuando el Espíritu se manifiesta en ti, cuando estás lleno del Espíritu Santo, no siempre será en lenguas. Mucha gente, hermano, ha transversado eso diciendo que tienes que hablar en lengua para hacerlo. Ahora lo que yo digo, que hay iglesias que hasta obligan a la gente. Y Pedro está diciendo claramente, esto es la misma naturaleza. Algo sobrenatural te va a pasar cuando tú te sientas lleno. Algo vas a tener ganas de buscar de Dios. Vas a querer más de Dios, buscar más la Biblia. Puede hacer que hables en lengua. Mire, si el Espíritu Santo quiere que me ponga de cabeza acá, me pondré de cabeza. Pero no lo voy a hacer porque otras iglesias lo están haciendo.
porque se dicen llenas de Dios, del Espíritu de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo es cuando le pides al Padre en el nombre de Jesús, Él intercede por ti. Es tu ayudador, es el poder que Él te da a Dios para que tú puedas cumplir la misión que Él te ha dado, que es ir, evangelizar, predicar, establecer el reino de Dios acá. Entonces, Pedro le está diciendo, no están ebrios. Esto que está pasando es el derramamiento del Espíritu que Dios prometió, que Jesús también lo prometió. Esto es la misma que aquello, es la misma naturaleza. No es la misma, pero es la misma naturaleza, es el mismo derramamiento del Espíritu. Han habido pastores que han dado testimonio, que nunca han hablado en lengua y han sido tremendamente utilizados por Dios. Tienen un gozo, transmiten gozo, paz, porque el Espíritu es gozo. Hay otros pastores que cuando han sido llenos del Espíritu Santo hablan con una gran elocuencia y cambian su hablado y tienen eso. Han habido otros que hablan en lenguas. A una iglesia le pasó eso, que se puso a hablar en lenguas mucho. Pablo llegó y le dijo, en 1 Corintios 11, si no me equivoco, en un lugar lo dice, le dicen, cuidado, ustedes están todos, porque como quisieron hacer tanto los dones del Espíritu, todos se pusieron a hablar en lenguas, y porque eso era la llenura del Espíritu Santo. Entonces le dijo, mira, le dice, calla tú, si nadie te traduce, si nadie te está traduciendo las lenguas que estás hablando, calla porque no estás edificando. Cuando tú hables en la congregación y hables en lengua, alguien tiene que traducirlo para que sea de edificación para la iglesia. Entonces, ese es un paréntesis para ver que aunque tú no tengas las manifestaciones de hablar en lengua, hermano, porque Pedro más adelante nos dice, entonces, ¿cómo es qué va a pasar contigo como una promesa, hermano? Es algo que Dios prometió para tu vida. Cuando tú cumples dos condiciones, más adelante las veremos. En el versículo 32, en el 31 de Hechos 2, y dice que Pedro empezó viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. De su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Oigan lo que dice Pedro en el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se acuerdan en Juan 7:38 que leímos, hermano? Por eso yo le pido concentración. Si usted parpadea, después va a decir, ¿qué dijo? No, realmente tiene que estar concentrado en lo que le estoy diciendo. El Espíritu Santo está glorificado. Jesús está a la diestra del Padre glorificado. Él prometió, yo me voy y yo les envío el Espíritu Santo porque Él va a estar en ustedes como una promesa. Y en Pedro está diciendo en el versículo 33, a este Jesús Dios lo glorificó y lo exaltó. Y por eso tú recibes el Espíritu Santo, hermano. Respondiendo a la pregunta, ¿tienes o no tienes al Espíritu Santo? La gente más adelante en el capítulo 2 de Hechos le dijeron, fíjese, al oír esto en el versículo 37 de Hechos 2, al oír esto, se compungieron, o sea, ¿cómo fue? Como diríamos, se entristecieron, se conmovieron la gente y le dijeron Pedro a todos los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les está diciendo, mira, Jesús está glorificado, el Espíritu Santo ha sido derramado y lo que ustedes están viendo es lo que el profeta Joel dijo. La misma naturaleza, el Espíritu Santo obrando, visiones, soñar sueños, profetizar, lo mismo que hablar en lenguas y lo mismo dice. Entonces viene toda la gente y le dice, ¿qué haremos? Y mire Pedro lo que les dice, hermano. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Óigame, hermano, cuando tú aceptas a Cristo Jesús, cuando tú te arrepientes, arrepentirse es que vas por un camino de pecado y te arrepientes y vas por otro camino siguiendo a Jesús. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. No que ya no peques más, porque no hay ni uno de nosotros que diga ya no pequé más. Pero entonces cuando tú te arrepientes, aceptas a Cristo Jesús en tu vida, Cristo llega a morar en tu vida, tú te bautizas. El bautismo es poner en obra tu fe. El bautismo es poner en obra tu fe. Estás poniendo en obra que Jesús murió y resucitó, y así mismo tú moriste y resucitaste con Él. Dice la palabra de Dios, hermano, que porque Jesús está siendo glorificado, el Espíritu Santo está siendo derramado en tu vida. A partir de ese momento, el Espíritu Santo mora en ti. Ahora, ¿qué sucede, hermano? ¿Por qué es que pecamos tanto y el Espíritu Santo mora en nosotros?
Santo está allí contristado. Mire, lo que sucede, la electricidad no va a andar fluyendo en esta carpeta, por ejemplo. No va a andar fluyendo la electricidad, o sea, no se va a mover en la madera. Usted sabe que la electricidad, por eso ponemos cables, porque necesitamos manejar la electricidad. Los seres humanos somos tripartitos. La palabra de Dios dice claro, eso lo podemos estudiar en otro tema. Pero somos cuerpo, alma, espíritu. Somos seres así, creados, tripartitos, como nuestro Dios es un Dios trino. Somos seres tripartitos. La palabra de Dios dice que la palabra es tan fuerte como para dividir como los tuétanos el alma y el espíritu, dice. Mientras que mi hombre interior se va exaltando a Dios, mi hombre exterior se va deteriorando, dice la palabra de Dios. O mi hombre interior alaba a Dios, dice, mi espíritu alaba a Dios, mientras que mi carne quiere hacer lo contrario. Ahora, usted lo está viendo como un huevo. La cáscara, la carne, después va la clara, ¿verdad? La yema, la clara es lo blanco, que es el alma, y el espíritu, lo amarillito. Para que usted lo visualice. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando el espíritu llega a morar en ti, el espíritu tiene que fluir en el espíritu tuyo. No va a andar fluyendo en tu carne. No, la carne dice que tiene los deseos de hacer lo contrario al espíritu, dice Pablo. Mi carne quiere lo contrario que el espíritu. Ahora bien, él llega a morar en tu espíritu. Ahí está. El templo del espíritu, está tu alma alrededor. ¿Y tu alma qué es, hermano? Es tu ego, tu orgullo, mi carácter, mi yo, lo que yo quiero. Entonces hay una lucha entre el espíritu. ¿Quién va a mandar entre el espíritu y el alma? O sea, ¿quién va a sujetarse? Hay algunos cristianos que el alma ha sujetado al espíritu y lo ha contristado, porque es su orgullo el que sale, es su carácter el que manda, es su prepotencia, es su lengua la que va mandando. Entonces el espíritu no puede hacer nada, porque está mandándolo otra cosa, y el espíritu se contrista y está casi apagado, pero ahí está. Él ha hecho morada. Algún día tendremos un juicio, pagaremos por cada obra, pero allí está. Ahora, cuando cada prueba de tu vida, hermano, póngale un hombre orgulloso, llega a situaciones, hermano, donde la situación le quebranta el orgullo. A alguien, no sé si cuántos han vivido una situación que siempre esto le pasa, pero es porque Dios está trabajando en tu vida y te está quebrantando cierta área de tu alma, para que después, ¿quién pueda fluir? El espíritu. ¿Sabe? Cuando mi padre, que murió el año pasado, estaba en el ataúd, ¿cree usted que a él hubiera importado que le hubieran puesto diferente ropa? ¿Cree que si alguien se hubiera puesto a reírse o a hacer un chiste de él, se hubiera molestado a él? Está muerto. No está allí. No está allí, hermano. ¿Crees que tú te molestarías si has muerto a tu ego, a tu orgullo, si alguien te mira mal? Un hombre muerto no se enoja, hermano. Un hombre muerto no reacciona con las cosas que te dicen y te hacen. Un cristiano que ha muerto a su yo, por eso es que Pablo dice, haced morir tu hombre, para que el espíritu fluya. ¿Cuántos están conmigo, hermano? ¿Están conmigo? Ese es lo que Dios quiere. Ahora bien, dice que ni tan solo un cabellito de tu cabeza se cae sin que Dios no lo permita. No hay coincidencias en Dios. Dios tiene ¿cómo le puedo decir? Tiene control de tu vida, en el hecho de que Él sabe que Él está orquestando evento tras evento en tu vida, porque Él tiene un objetivo, que es quebrantar tu alma para que el espíritu pueda fluir y que tú puedas ser útil a la obra. Porque mientras tanto no puedes ser útil. Nuestro mayor impedimento a la obra somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Yo le decía a una hermana, tú perdonas a la otra no porque la otra lo merezca, porque por tu bien tú te perdonas, porque te vas a hacer mal si no lo haces. Eso es lo que tenemos que quebrantar, hermano. Entonces cuando le pedimos quebranta mi vida, Dios es quebranta mi ego, mi orgullo, mis deseos carnales, y después el espíritu fluye. Y tú sientes cuando alguien fluye el espíritu, porque ahí puede fluir. De una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. O estás fluyendo en tu carne, y Gálatas 5 se hace una realidad. Se los leo, Gálatas 5. Porque si tú tienes una de estas cosas que estás fluyendo en la carne, Gálatas 5 dice las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías, y todo esto, dice. Y los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces tú puedes saber en qué estás fluyendo, en qué estás trabajando, si es más tu alma, tu yo, tu ego, o que el Espíritu. Mira, hermano, el Espíritu no podrá trabajar en ti hasta que tú no reconozcas tus debilidades. Para llenarse del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo tenemos que reconocer que somos débiles. Él se llena cuando tú reconoces que no puedes. Pablo decía, cuando soy débil, soy fuerte en Cristo. Ahora mire, digamos que está en una entrevista de empleo. Imagínense que se presenta una entrevista de empleo y su patrón, el jefe, el futuro jefe suyo o la persona que la entrevista le pregunta, ¿cuáles son sus debilidades? ¿Qué le diría usted? Porque son preguntas que hacen en la entrevista. ¿Cuáles son tus defectos? Usted no le va a decir, mire, yo soy enojado y me peleo con medio mundo. Tampoco le va a decir, mire, yo soy perezoso, me cuesta la mañana levantarme. Mire, yo soy solo en Facebook, paso metido. Tampoco le va a decir cosas como no sé ni encender una computadora, porque no lo agarran. Pero entonces muchas veces nuestras debilidades las vamos a esconder y las vamos a camuflar. Nosotros normalmente decimos, ay, ¿usted sabe qué? Yo soy tan perfeccionista que, ay, exijo a toda la gente que trabaje bien. O soy tan enfocado a la tarea, pero ya lo cambié, ahora ya puedo trabajar en equipo. O cosas así, cosas como raras, o cosas que no tienen nada que ver. Ah, ¿sabe qué? En fútbol soy tan así que me gusta que andar con la pelota siempre. Entonces a la gente no le importa. Algo que no tiene nada que ver con usted. Pero son cosas, son respuestas que uno que da. Pero con el Espíritu Santo es mientras tú te despojas de todo, tus debilidades y las entregas, el Espíritu Santo llenará tu vida. Si tú quieres, el cristianismo vino con baterías incluidas, hermano. Y funciona porque tú tienes que dejar de actuar. Cuando tú paras de hacer, Jesús comienza a orar. No con tus fuerzas, dice la palabra de Dios, sino con las fuerzas del Espíritu Santo. Hermanos, yo quiero que el Espíritu nos llegue a lo más profundo. Y cuando tú llegues y estés frente a la tentación, ¿cuántos no hemos estado frente a una tentación? Sea cual sea, los que hemos tomado una botella de alcohol, los que hemos fumado un cigarro, o los que mujeriegos ven una mujer y no puede estarse quieto. Entonces tú tienes que entregarle todas tus debilidades a Cristo Jesús y serás fuerte en Cristo Jesús. Esa era la teología de Pablo. Pablo hablaba todo lo que él decía en Cristo. En Cristo soy victorioso, en Cristo todo lo puedo, porque él sabía que en Romanos 7 dice, yo, pobre de mí, miserable, lo que no quiero hago si me dejo ir de aviada, si me dejo ir de bajada. Como dice uno, se deja. Entonces, tenemos que realmente entender que Dios te ha dado todas las herramientas para que tú, cuando tú no quieras venir, hay hombres que lo dicen, mire, yo estoy por obediencia, vine por obediencia. Eso quiere decir que tú pusiste al Espíritu en obediencia a sujeción a la carne. ¿Quién mandó allí? El Espíritu. Tú sabes que tienes que venir al discipulado. La carne te va a decir que no. Un pastor sabio dijo, si usted quiere andar en el Espíritu, haga totalmente lo contrario a la carne. Todo lo que la carne le diga, haga lo contrario si usted quiere andar en el Espíritu, decía él, ilustrando ese hecho de que nosotros somos tan llevados para los placeres, hermano. Si mire, necesitamos estar siempre pegaditos con el Espíritu, si no nos desenfrenamos y estaríamos probablemente no acá, estaríamos a saber a dónde. Si no te diera libertad, hermano. Entonces, sabemos que Dios te lo ha puesto a ti y a mí, el Espíritu Santo, porque dice, recibiréis poder y podrás hacer todo lo que te pedí. ¿Sabe la belleza de Jesús? Que Él te dice, te pide algo, pero Él te dice cómo hacerlo y Él te va a hacer las fuerzas para hacerlo. Qué frustrante debe ser si yo me quisiera poner a imitar a un gran pianista, a Mozart, o a esos grandes pianistas, y que yo lo intente imitar y vea que quiera hacer como él. Qué frustrante sería. Jesús no es así. Jesús no te dice, imítame a mí y yo te dejo como tú vas, con tus fuerzas. Intente más fuerte, hágale más duro. Jesús te dice, con mis fuerzas. Más bien yo te pongo trabas para que tú te des cuenta que nada podés sin mí. Y te la va a poner, hermano, para que te des cuenta que solo Él puede darte la victoria. Porque Él te dice, yo te pido algo, pero yo te voy a decir cómo lo hagas.
con mis fuerzas. ¿Por qué, hermano? Porque si no, yo vendría y diría, ¿saben qué? Son mis capacidades, hermano. Por eso es que Dios es tan bello. Cualquiera puede levantarlo Dios, aunque usted no pueda ni hablar, ni de articular 3 palabras juntas. ¿Por qué? Porque ese hombre le dará la gloria a Dios totalmente. Se complace Dios con alguien que le diga, yo no sé nada, pero tú sabes, como yo comencé mi mensaje diciendo, Señor, yo no sé qué voy a hablar. Porque realmente si fuera por mí, Señor, tal vez me quedara en mi casa. Pero dije, Dios, tú me has puesto este mensaje del Espíritu Santo. Porque Él quiere hablarnos a nuestro corazón, hermano. Yo voy terminando, son las 12. Y yo quiero que allí donde estés sentado, hermano, solo que tomemos unos minutos de reflexión. Allí como estás, hermano, esto es entre tú y Dios. Hay áreas en tu vida que necesita Dios tocarlas. Pero tú tienes que saber poderle entregar esas áreas de tu vida para que el cristianismo que Dios te habla, puedas tener una vida victoriosa. Una vida victoriosa en el cristianismo es fluir en el Espíritu. Yo te pido que tú hagas, si tú lo anhelas, un compromiso con Dios allí donde estás. De decirle, Dios, te he fallado. Dios no está viendo el ayer. Dios no está viendo el pasado. Dios te está viendo hoy, hijo. Y te mira hoy. Y Él está viendo cómo tú serás de aquí. Pero Él solo quiere que tú le rindas tu alma a Él, que le rindas todos tus anhelos, tus deseos. Y yo te daré aún 1000 cosas más, dice Dios. Yo sé que todos, Dios nos ha llamado a que estemos en bendición con Él. Pero si por alguna razón tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, y que Dios te ha tocado, si Dios tú sentiste que una palabra que yo te di, Dios te la estaba diciendo a ti, es porque el Espíritu te está llamando, y Dios es un Dios de oportunidades. Yo hago el llamado, si alguien quiere entregarle su vida a Cristo Jesús, hoy es el día para comenzar a vivir una vida victoriosa en Él. Habrán pruebas, pero el Espíritu Santo estará allí contigo. Si yo pudiera pasar todo un tiempo pidiéndote, diciéndote la importancia de entregarle tu vida a Cristo Jesús, lo tomaría todo el tiempo. Te lo haría intentar ver como mi mente lo ve, pero solo el Espíritu te puede convencer que nada te dará sentido a la vida que Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios te puede dar sentido y darte una dirección en tu vida. El único que te puede dar gozo en las noches cuando estés triste es el Espíritu de Dios. El único que puede reparar al que creó el objeto es el Creador. El Creador te conoce y Él sabe cuáles son tus necesidades. Y en esta mañana Él te está llamando a que tú puedas entregarle tu vida a Él, porque tú lo necesitas a Él. Si no hay nadie en esta ocasión, yo termino con una oración por ti. Y si tú lo puedes hacer en tu casa, entregarle tu vida a Cristo Jesús, no está ni escrito en la Biblia que tienes que pasar al frente y hacer una oración. Tú lo puedes hacer, lo que sí está escrito, que tienes que bautizarte, confesar tu fe en público. Pero tú lo puedes hacer cuando tú sientas que Dios te está llamando. Dios Padre, yo te pido, Señor, gracias. Te pido, Dios, que toques a cada uno de los que estamos acá y que pongas el querer como el hacer, Señor. Tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor, y la verdad nos hará libre. Te pido que nos guíes, Señor, que nos bendigas con bendiciones espirituales, Señor, de nuestra familia, unidad, Dios, amor, Padre, ese gozo que sentimos son bendiciones tuyas, Dios. Todo eso, Señor, Dios, te damos gracias por lo que tú nos das. Y te pido que bendigas esta iglesia, Señor. Que la bendigas, Dios, y hasta cuando tú digas, Dios, tu obra seguirá adelante, Señor. Señor, porque tuya es la gloria y la honra, Señor Jesús. Te damos toda la honra, Dios. En el nombre de Jesús exaltamos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Amén.